¿Te cuesta concentrarte o tienes niebla como mental? ¿Has tenido pérdida de la memoria o sientes que no te rinde o sientes que ya no aprendes como antes? Quiero contarte que esto es algo de lo cual deberíamos estar hablando y que nos deberíamos preocupar, porque las demencias y todos los trastornos neurodegenerativos que están afectando el cerebro hoy siguen siendo una de las 4 causas más grandes por las cuales enfermamos y terminamos muriendo. Entonces no siempre es el estrés, no siempre es la edad, no siempre es la genética. Quiero contarte que puede ser tu plato. Y uno dice, ¿cómo así que mi plato? Porque desde nuestro plato, desde nuestras decisiones, desde cómo se termina afectando nuestro cuerpo de manera global, es que terminamos afectando nuestro cerebro, es que terminamos afectando nuestra mente. Por eso hoy quiero hablar contigo y te quiero traer 5 alimentos que dañan tu cerebro cuando los consumes mal. Porque es que uno no puede decir por comerse una sola comida que te va a dañar el cerebro. Eso no es verdad, eso no existe. Y ahí es donde vienen todas las personas que critican y que dicen, no, pero es que eso no es verdad. Es que todo depende de la frecuencia y de la dosis. Por eso quédate conmigo. Lo que quiero es explicarte. Quiero contarte cómo hay alimentos que pueden dañar tu cerebro sin que lo sepas y que hacen que tus neuronas empiecen a cambiar. Y también te quiero contar qué podemos hacer para cambiar esos alimentos, para no tenerlos en nuestra vida o para entender cuál es la dosis a las que los podríamos trabajar para que podamos recuperar nuestro cerebro, recuperar la claridad, recuperar el foco, o si no lo has perdido, pues para que no llegues hasta ahí. Por eso te voy a estar explicando completamente lo que tú tienes que hacer, lo que tienes que sacar, qué exámenes en algunos casos te pueden estar mostrando que quizás ya hay algo que pueda estar fallando y que lo puedes hablar con tu médico. Entonces recordemos una cosa. El cerebro es el 2% del peso corporal, pero usa el 20% de la energía del cuerpo. Y uno dice, ¿y eso qué tiene que ver? Eso tiene mucho que ver, porque eso lo vuelve muy sensible a la inflamación. Eso lo vuelve muy sensible a las toxinas. Y uno dice, ¿pero por qué? Pues porque va a tener mucha circulación. Y si yo tengo un cerebro que está dañado, recuerda más que el cerebro tiene una barrera que lo protege, que se llama la barrera hemato de sangre, encefálica, de la masa encefálica, o sea, del cerebro. Todo lo que circula a través del cerebro no pasa así como, no le llega toda la sangre, no le llega así como tal, sino que hay una barrera, hay un paso que tiene que haber de una serie de células especializadas que le permiten tener protección. Entonces, cuando el cerebro necesita mucha glucosa, pero yo no puedo tener cantidades excesivas de glucosa. Yo no puedo tener una barrera hematoencefálica que esté rota, que esté permeada y que mi cerebro se esté exponiendo a esto. Yo no puedo tener perdida la relación con mi intestino, y yo te voy a explicar. Entonces, lo que tú comes, la frecuencia, la cantidad, eso enciende o apaga literalmente, no solamente tu capacidad neuronal, sino que prende o apaga los cambios estructurales que puede terminar sufriendo tu cerebro, prende y apaga la inflamación que terminas haciendo en tu cerebro o la toxicidad que terminas teniendo en tu cerebro. Entonces vamos a hablar del top 5. Vamos a hablar del número 1 o quizás del más frecuente que no caemos en cuenta y del que se pegan tanto los negacionistas como las personas que para mi gusto son demasiado exageradas al respecto. Pero son demasiado exageradas es porque no entendemos cuál es el punto medio. Y es todo lo que pasa con los azúcares, las mieles, los jarabes, las bebidas azucaradas, los jugos plagados de azúcar. ¿Cuál es el problema? Cuando yo tengo más glucosa circulando de manera frecuente, constante en mi cuerpo, por encima de lo que mi cuerpo necesita, mi cuerpo tiene que hacer algo con eso. Y eso empieza a generar un estado donde tengo demasiada glucosa. ¿La glucosa es necesaria para el cuerpo? Sí. ¿Yo la necesito para poder vivir? Sí, para que me dé energía barata. Pero ¿qué pasa si yo consumo más? Pues mi cuerpo dice, no, pues no tengo como mucho que hacer, la puedo volver grasa, alguna la puedo guardar en el hígado, alguna la puedo guardar en el músculo, lo que ya no puedo guardar, pues lo sigo volviendo grasa. Pero ¿qué le pasa al cerebro? En el cerebro, el estrés oxidativo se empieza a generar por el exceso de azúcar. Los picos elevados de glucosa, los picos elevados de insulina en respuesta a esa glucosa, empiezan a generar toxicidad y se empieza a comportar como un tóxico, y eso es uno de los mecanismos más entendidos que se llama la glucotoxicidad, que lleva a que ahí donde yo guardo la memoria en el hipocampo y en diferentes
áreas del cerebro empieza a haber toxicidad. Cuando yo estoy promoviendo picos de glucosa elevados, picos de insulina elevados, triglicéridos altos, hígado graso, así igualito está mi cerebro. Por eso a las demencias, al Alzheimer, hoy hay personas que la llaman la diabetes tipo 3, porque cuando vamos a mirar los mecanismos de daño cerebral que condujeron a ese tipo de demencia y miramos los mecanismos de daño que tiene una persona con diabetes, casi que podríamos cogerlos y igualitos. Entonces, por eso, hoy entendemos que una de las mayores causas de demencias, el Alzheimer es un tipo de demencia, es la glucotoxicidad. ¿Y entonces qué hago? Ahí es donde están los dos extremos. Los negacionistas que dicen, no, ¿qué va? Eso de que el azúcar es malo, eso es mentira. Uno no puede decir que ningún alimento es malo. Eso no es cierto, porque hay cosas que definitivamente no necesitamos y hay cosas que lo que tenemos que entender es la dosis. Y están los del otro extremo, para mí, los exagerados, de decir, todo el azúcar es lo peor, nunca lo deberías consumir, para afuera la fruta, para afuera todo. Eso tampoco es cierto, porque lo que tenemos que entender es cuál es la dosis que tú necesitas, que tu cuerpo es capaz de manejar, que tu cuerpo es capaz de procesar. El problema es que ¿a ti te enseñaron sobre nutrición en alguna parte del mundo? Ni siquiera me enseñaron a mí, que soy médico. Pues, ¿qué te van a haber enseñado a ti si estudiaste arquitectura o si trabajas en plomería o si haces? Pues nada, eso es parte de mi trabajo. Ese no es el tema de este video porque si no sería larguísimo. Pero debemos entender cuál es la cantidad de carbohidratos, entendiendo los tipos de carbohidratos entre almidones, carbohidratos simples, de fibras, de todo. Eso es lo que debemos entender. Entender que hay una dosis que puede vivir dentro de una alimentación saludable. Cuando no entendemos la dosis, lo más frecuente es que caemos en los excesos. Y cuando caemos en los excesos es cuando terminamos generando glucotoxicidad. ¿Qué es lo otro? Los alimentos ultraprocesados. Y lo mismo, sale un montón de personas que yo creo que se burlan y cogen y dicen, no, eso es mentira, los químicos industriales y todos estos residuos, eso es mentira, y salen ellos comiéndose el alimento. Yo creo que cuando ellos hacen el video ya tienen una enfermedad mental por consumir eso y por eso ya han perdido incluso su capacidad de aprender. Los alimentos ultraprocesados mezclados con el resto de las cosas que tienen de harinas refinadas, grasas que son inestables, como que todo lo que vamos a conseguir en cerealitos, galletas, snacks, todo lo que termina haciendo esto es una carga glicémica elevada, es decir, lo mismo de lo que estábamos hablando, aceites vegetales refinados llenos de tóxicos, todo esto que termina con lípidos oxidados, con aldehídos que terminan, aldehídos de estos aceites que inflaman a la microglía. Y uno dice, ¿la microglía qué es eso? Eso es lo que te defiende en el cerebro. Ese es el sistema inmune del cerebro. Ahí es de donde el cerebro se protege. Todo lo que le pueden poner de emulsionantes, de aditivos que además dañan la microbiota, dañan el eje intestino-cerebro, que ya te voy a hablar más de esto. Todo esto es lo que termina generando los colorantes, los químicos, los sabores artificiales, todos los espesantes que le tengan que poner, toda la comida ultraprocesada al final. Y la literatura es clara, terminan dañando el cerebro. ¿Te has puesto a pensar que así dañamos el cerebro de nuestros niños con la alimentación que los niños pueden encontrar en una tienda escolar? Pero, como en la película, no se habla de Bruno. Quedémonos todos callados y no digamos nada y hagamos que como si sigamos destapando los triangulitos manchatripas y el juguito de caja porque es que eso es más rápido, es más fácil. Pero de adultos seguimos consumiendo lo mismo. El 3 es las grasas trans ocultas, las frituras industriales, los aceites vegetales, las margarinas. Entonces todo lo que nos muestran del shortening que le ponen a la panadería, los glaseados, las margarinas, todas las frituras de tienda de alimentos de cadena, así digan, no, libre de grasas trans, sí, pero ¿qué es lo que le estás poniendo? Le estás poniendo un aceite industrial ultraprocesado lleno de hexanos, de solventes, desodorizantes, desaborizantes que terminan quedando en el producto porque dicen, no, pero es que tiene omega 6 y eso no es malo. No, es que yo no estoy hablando de la cantidad de omega. El exceso de omega 6 en el cuerpo es un problema. El exceso ante la deficiencia de omega 3. El exceso. Pero cuando terminamos con productos derivados del petróleo que terminan en estos alimentos, en estos comestibles. Y eso es lo que termina generando inflamación crónica que se inserta en las membranas neuronales y terminan generando rigidez, terminan alterando la señal eléctrica, terminan aumentando factores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral, como interleuquina 6. Y eso es lo que termina además generando un riesgo de un daño cardiocerebral. ¿Yo cómo podría darme cuenta de que estoy con esto? Pues hay algunos exámenes que me pueden mostrar de manera transversal a todo esto y es tener triglicéridos altos, glucosa elevada, insulina elevada, ácido úrico elevado,
tener PCR ultrasensible elevada, tener una ecografía o algún examen que te diga que tienes hígado graso. Si tienes hígado graso, tu cerebro está sufriendo. Así tú no te estés dando cuenta. Pero yo me siento bien. No te tienes que esperar a sentirte mal. Y de nuevo, cuando te empiezas a sentir mal, no es que me estoy poniendo viejo, es que ya no estoy aprendiendo igual. Y uno le dice, ¿cuántos años tienes? 40. ¿40? Jung decía que antes de los 40 todo era un ensayo, que la vida empezaba a los 40. Mira, a los 40 deberías estar disfrutando de un nivel cerebral y un nivel mental completamente delicioso. El número 4 es todos los mecanismos que terminen dañando la microbiota. Entonces empezamos, no masticar bien, no estar comiendo comida masticada, sino estar comiendo comida bebida, estar comiendo alimentos sin fibra, estar consumiendo alimentos que me dañen el ácido del estómago. Recuerda que la fibra es de lo que se alimenta la microbiota. Si yo daño el ácido del estómago, altero mi microbiota. Si yo estoy comiendo un montón de ultraprocesados, de aceites, de azúcares, de químicos industriales, de todo, altero mi microbiota. Si estoy consumiendo alimentos que no son ricos en antioxidantes, la microbiota agradece tus antioxidantes y te ayuda con la producción de antioxidantes, te ayuda con la producción de vitaminas, pero para eso hay que alimentarla bien. Si además de eso vivo crónicamente estresado, estoy consumiendo omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, deslanzoprazol de manera crónica y nadie me dijo que esto no era un buen tratamiento en el tiempo. Si estoy consumiendo estos antiácidos de sobrecito, pues nada de eso es bueno. Todo esto va a terminar alterando la microbiota. Cuando se me altera la microbiota, se me permea el intestino y un intestino permeable genera un cerebro permeable. Hoy entendemos cómo trastornos inflamatorios crónicos intestinales terminan inflamando el cerebro y yo puedo terminar con una enfermedad mental por neuroinflamación secundaria a un problema intestinal. Cuéntame cuántas personas les miran el intestino y su alimentación cuando tienen un problema mental. Pocas, desafortunadamente pocas. Que hay médicos que lo hacen bien. Ya hay gente que está despertando a entender que esto es un todo, que como dice mi amigo Ignacio 40, que es un psiquiatra argentino brillante, que dice, pues hemos demostrado que el cerebro y la cabeza está pegada al cuerpo, y uno dice, ¿cómo así? Pues sí, es que las enfermedades mentales, yo no puedo aislar las enfermedades mentales del resto del cuerpo, es que esto hace parte de un todo, es como los que trabajan en la piel hoy desde un todo, es que todo es un todo. Tenemos que dejar de pensar que es que estamos compartimentalizados como si estuviéramos divididos por presas. Y el quinto, del que te quiero hablar, es el alcohol. El alcohol, así sea el vino, que la gente dice, es que el vino es saludable. No, el vino no es saludable. Y ojo, yo no estoy criticando tomarse un trago, a mí me gusta tomarme un trago. Yo tomo vino, yo colecciono vino, pero tomo poquito. Hay que entender tomar poquito en frecuencia y tomar poquito en cantidad. Poquito en frecuencia y poquito en cantidad. El cuerpo es capaz de decir, ok, mucho en cantidad y mucho en frecuencia, mi cuerpo no lo va a recibir bien. Y no, el vino no es saludable. Dice, pero dicen que el vino tiene antioxidantes. Sí, pero para que puedas tener la cantidad de antioxidantes benéficos tendrías que tomar litros de vino diario y eso no es saludable. El alcohol es un neurotóxico porque el alcohol tiene una molécula. Cuando mi cuerpo pasa de alcohol a la otra molécula, acuérdate que yo lo tengo que eliminar. Entonces, para eliminarlo se forma una molécula intermedia que se llama el acetaldehído y el acetaldehído es muy tóxico para el hígado, pero también es muy tóxico para el cerebro. Cuando yo estoy con los síntomas de la embriaguez, ahí estoy teniendo un neurotóxico. Eso afecta la producción de GABA, de glutamato, de serotonina, afecta el sueño, reduce la capacidad del cerebro de tener neuroplasticidad, daña la memoria, genera cambios en la glucosa, obviamente, genera cambios en el eje intestino-cerebro. Entonces te daña el sueño, te genera calor en la noche, te genera que el sueño no sea reparador. Entonces, cuando empezamos a tener niebla matinal, ansiedad al día siguiente, un sueño no reparador, pues eso te va a hacer daño. Entonces, pues tengamos días sin alcohol. Si bebes, pues que sea algo que tú vas a entender cuánto es la cantidad que tú puedes tolerar. Toma suficiente agua, come bien. Para mí la mejor recomendación es vuelve eso algo que te vayas a tomar parte de lo que te estás comiendo. No tomes por tomar. No tomes como algo intermedio, como sentarme a tomar alcohol. Y eso pues es algo que te podría funcionar o que le funciona a muchas personas. Hay otras cositas que están por ahí de las que simplemente te las quiero nombrar, como son los productos cárnicos industriales, salchichas, tocinetas, todo eso que está lleno de nitrosaminas y generan estrés oxidativo y son malos para el cerebro. Te lo pongo como algunos adicionales. Los que te acabo de nombrar que son los más comunes. Mucho cuidado con la gente que consume pescado de mar.
de mar, no de criadero, de mar, pescados grandes de manera muy frecuente de mar, podría tener algo de intoxicación por mercurio cuando los consumen de manera muy frecuente y muy crónica de mar. Tú dices, ¡ah! O sea que el salmón, mira, la mayoría de la gente consume salmón de criadero. El salmón de criadero no tiene mercurio porque no hace parte de la cadena alimentaria. ¿Ok? Y ojo, el café es una maravilla, es delicioso, yo lo amo. Pero ojo con el exceso de café en la noche, porque el exceso de café en la noche hace que no duermas. Y todo lo que haga que tú no duermas bien va a afectar tu cerebro de manera crónica. Mucho cuidado, porque alguien va a decir, ¡ah! Pero me dijeron que el café era bueno. El café es una maravilla hasta el mediodía. Después de eso, no. Antes de irnos, rompamos con un poquito de mitos y hablamos sobre las realidades. ¿Qué es que el jugo de fruta es igual de sano a la fruta? No, porque el jugo de fruta no tiene fibra. Y las fibras son necesarias para la microbiota, para la velocidad de asimilación de la glucosa, para el tránsito intestinal y no es lo mismo. Ojo con el jugo de naranja, ojo con el jugo de mandarina. Mucho cuidado. Que es que eso que yo me estoy comiendo es 0 calorías. Ojo, hay mucho debate, pero hay cosas como los endulzantes artificiales, algunos que son 0 calorías, pero alteran la microbiota. Si se te altera la microbiota, tienes un intestino permeable. Si tienes un intestino permeable, vas a permear tu cerebro y vas a terminar teniendo neuroinflamación. Que es que el aceite vegetal es saludable porque es que lo que tenemos que entender es solamente el balance de los omegas del aceite de soya, canola, girasol. No, eso es lo de menos. El problema es los residuos químicos que quedan en estos aceites y el problema es que terminamos generando un gran consumo de omega 6 en nuestro cuerpo que cuando se pierde el balance con el omega 3, ahí está el problema. ¿Con qué lo puedes cambiar? Mira, cocina con grasas animales, cocina con mantequilla, cocina con aceite de oliva, cocina con aceite de aguacate y trata de tener un poco de mezcla de todas estas fuentes. Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Mira, saca de tu vida por un tiempo las bebidas azucaradas, los ultraprocesados, los edulcorantes artificiales, edulcorantes que sí puedes utilizar, fruto de monje, alulosa y stevia. Fíjate en los ingredientes que no tengan otras cosas más, porque a veces la industria, ellos son muy inteligentes a la hora de engañarte desde el marketing y te dice endulzante con stevia. Y cuando uno va a mirar por detrás dice ingredientes, ¿sabes? Como que le meten otras cosas además de la stevia. Ojo con eso. Vas a empezar a sacar todo lo que te he dicho. Vas a empezar a incluir muy buena cantidad de vegetales, muy buena cantidad de proteína, muy buena cantidad de grasas saludables siempre y vas a ver en 7 días, en 15 días, qué pasa con tu cuerpo. Y ya después de eso tú vas y miras, oiga, sí, voy a mirar cuál es la dosis que yo, para mi estado de salud, para mi edad, para mi nivel de actividad física, puedo consumir de azúcares. La frecuencia, la cantidad, perfecto. Voy a mirar que es una cantidad de alcohol que sea sana, entendiendo que no es saludable, pero el hecho que no sea saludable no quiere decir que no lo puedas incluir de vez en cuando. Yo creo que en la vida hay que entender cuál es el balance, pero el balance no es creer que si algo no es saludable, entonces por ende el consumo así sea un poquito es malo. No, pues el azúcar no es saludable. El azúcar no es necesaria, pero yo puedo consumir azúcar de vez en cuando. Sí. Y ahí es donde tenemos que entender. Tienes que entender cómo alimentar bien tu microbiota. Tenemos que entender que los aceites vegetales, yo te digo, ¿cuándo podrías consumir un aceite vegetal? ¿Por consumir un poquito te va a pasar algo? No. ¿Cuándo los podrías consumir? Cuando vayas a un restaurante. En los restaurantes eso es lo que utilizan porque es lo más barato. Perfecto. Pero en tu casa no. Entonces mira, para cuidar el cerebro, no necesitamos la lista de los 35 mejores suplementos para el cerebro, no. Lo primero que necesitamos es estabilidad, membranas sanas, buen control de la glucosa, grasas correctas, baja inflamación, bajo estrés oxidativo, una microbiota feliz. Y eso es la base, el pilar fundamental de donde vamos a estar cuidando nuestro cerebro. Por eso, amigos, si crees que esta información es útil, ayudémonos juntos a que aprendamos a cuidar nuestro cerebro. Y si crees que esto es útil, pues la forma más sencilla para que todos aprendamos es compartiendo el video con todos nuestros contactos, dándole like para que todo el mundo siga encontrando este contenido y recuerda también, como te decía al principio, suscribirte al canal y activar la campanita. ¿Sabes para qué? Ya te lo dije, para que cuando hagamos videos nuevos, tú seas el primero en enterarte. Te quiero invitar también a que sigas explorando todos los videos que tenemos en este canal, porque este canal es hecho para ti, para que juntos aprendamos a cuidar de nuestra salud. Amigos, un abrazo enorme, donde sea que te encuentres. Gracias y hasta la próxima.